Eran la 1 de la mañana y yo iba recorriendo la carretera 57 en dirección a Querétaro. Llevo más de 20 años como trailero y creí haber visto de todo en la carretera, pero aquella noche aprendí que siempre hay algo nuevo que puede helarte la sangre. La neblina se espesaba en ciertos tramos, dificultando la visibilidad. A esa hora, el camino estaba casi desierto, salvo por uno que otro tráiler y algún vehículo particular que se animaba a viajar de madrugada. Pasé la caseta de San Luis Potosí y calculé que solo me faltaban unas 2 horas para llegar a mi destino cuando, de repente, los vi. A lo lejos, en plena carretera, una pareja de jóvenes estaba de pie en medio del asfalto. No se movían, no parecían pedir ayuda, solo estaban ahí, como esperando algo. El hombre era alto y delgado, vestía una sudadera con la capucha puesta, lo que hacía imposible ver su rostro. La mujer, de complexión más menuda, llevaba un vestido blanco que contrastaba con la oscuridad de la carretera. Ambos parecían congelados en el tiempo, sin siquiera pestañear. Apenas tuve tiempo de reaccionar. Toqué el claxon con fuerza y giré el volante con todo el cuidado posible para no perder el control del tráiler. Logré esquivarlos por un pelo, sintiendo cómo la adrenalina me subía hasta la cabeza. Miré por el retrovisor esperando verlos apartarse de la carretera, pero no estaban. Detuve el tráiler unos metros adelante, respirando agitadamente. Mi corazón latía con fuerza mientras intentaba entender lo que había pasado. No podía dejarlos ahí, así que tomé mi celular para llamar a la policía. Sin embargo, al momento de marcar, escuché algo que me dejó helado: el sonido de pisadas en el monte, justo al lado de la carretera. No eran pisadas ligeras, sino apresuradas, como si alguien estuviera huyendo o acechando entre la maleza. Me giré rápidamente y a través de la ventana vi cómo la maleza se agitaba como si varias sombras estuvieran moviéndose entre los arbustos. Apagué el motor y bajé la ventana para escuchar mejor. Entre la brisa de la madrugada y el zumbido de los insectos, distinguí algo que me hizo estremecer. Risas, risitas bajas, ahogadas, como si se estuvieran burlando de mí. No eran risas normales, sino entrecortadas, con un tono distorsionado que no parecía humano. Encendí las luces del tráiler y apunté hacia el monte. Nada. No había rastro de la pareja ni de nadie más. Se me erizó la piel. Sabía que no era seguro quedarme ahí, así que encendí el motor y arranqué de nuevo, con la sensación de que algo o alguien me estaba observando desde la oscuridad del monte. Aceleré con más fuerza de la que normalmente usaría, intentando dejar atrás la sensación de ser acechado. Sin embargo, no podía sacudirme la impresión de que aquellos jóvenes no eran simples personas extraviadas. Algo no encajaba, y cuando, después de varios minutos de conducir, revisé mi retrovisor una vez más, el terror se apoderó de mi cuerpo. A la orilla de la carretera, de pie e inmóviles, estaban nuevamente aquellos dos jóvenes. Sus rostros ahora eran visibles bajo la luz de mi camión, y lo que vi me hizo soltar un leve jadeo de pánico. Sus sonrisas eran demasiado amplias para ser humanas. Sus ojos oscuros y hundidos parecían mirarme directamente, incluso desde la distancia. Desde esa noche, evito tomar la carretera 57 de madrugada. No porque le tenga miedo a la neblina o a los accidentes, sino porque sé que hay algo ahí afuera esperando a los incautos. Nunca fui un hombre de miedos fáciles. En más de 20 años como trailero, he cruzado carreteras que parecen sacadas del infierno mismo, pero ninguna se compara con la maldita ruta del Espinazo del Diablo allá en la carretera Durango-Mazatlán. Y lo que viví aquella noche, eso sí me dejó marcado.
Era casi medianoche cuando entré a la zona más complicada del trayecto. La neblina era tan espesa que parecía que manejaba entre nubes. La cinta asfáltica se retorcía como si fuera una maldita serpiente, y cada curva amenazaba con mandarme al barranco. Lo peor era el silencio, roto solo por el rugido del motor y el golpeteo de la llovizna contra el parabrisas. En una recta corta, entre un par de curvas cerradas, lo vi. A la orilla del camino, justo donde empieza uno de los despeñaderos más traicioneros, una figura oscura se perfilaba contra la neblina. Era alta y delgada, parecía un hombre, pero su silueta no era del todo clara, como si la luz de los faros no pudiera tocarla bien. Iba vestido de negro, y lo más inquietante es que no tenía rostro, solo un vacío donde deberían estar sus ojos y su boca. Pasé de largo, apretando el volante con fuerza, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. No quise voltear, no quería confirmar si me estaba viendo o no. Pero unos kilómetros más adelante, cuando salí de una curva peligrosa, ahí estaba otra vez, la misma figura. Mi corazón se aceleró. No era posible, lo había dejado atrás. Apreté el acelerador, pero la carretera no permitía ir más rápido sin arriesgarme a caer al precipicio. Entonces escuché el primer golpe. Algo chocó contra la caja del tráiler como si una piedra enorme hubiera caído desde el cielo. Luego otro, y otro más. Miré por los espejos, pero no había nada detrás. Nada. Mi garganta se secó cuando sentí un peso en la cabina, justo en el asiento del copiloto. No podía ver nada con el rabillo del ojo, pero la presión en el aire cambió, como si algo estuviera sentado allí, observándome. Mi piel se erizó. No estaba solo. No quise voltear, pero el hedor a tierra húmeda y óxido me llenó la nariz. Un susurro apenas audible sonó junto a mi oído, un murmullo que no era de este mundo. No debiste venir por aquí. Mis manos sudaban sobre el volante. No respondí. Solo seguí manejando, recitando en mi mente todas las oraciones que mi abuela me enseñó de niño. Al salir de otra curva, vi un puente viejo, uno que los traileros conocen bien porque marca la parte más jodida del camino. Ahí, en el centro del puente, estaban más figuras. 5 o 6 sombras, inmóviles, observándome. Sus cuerpos no eran sólidos, parecían estar hechos de la misma niebla que envolvía la carretera, pero sus rostros eran oscuros, profundos, vacíos. No había opción, tenía que cruzar. Apreté los dientes y aceleré, sintiendo el temblor del tráiler al pasar sobre el puente. Las figuras no se movieron, pero sentí como algo me rozó el brazo. Algo helado, algo que no era humano. Cuando finalmente dejé atrás el puente, la neblina comenzó a disiparse y la carretera se abrió paso entre la montaña, como si hubiera escapado de algo, como si me hubieran dejado ir. Manejé sin detenerme hasta llegar a Mazatlán, con los nudillos blancos de tanto apretar el volante. Cuando por fin estacioné el tráiler en el patio de carga, solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. Miré el asiento del copiloto. Estaba húmedo, como si alguien se hubiera sentado ahí con la ropa empapada. No volví a tomar esa ruta de noche, y los pocos colegas que han pasado por ahí dicen haber visto lo mismo. Sombras que no deberían estar ahí, que esperan en la niebla, que te siguen con la mirada vacía. Si alguna vez tienes que cruzar el espinazo del diablo, hazlo de día, porque en la noche no estarás solo. Carlos el Rudo era de esos traileros de la vieja escuela, curtido en kilómetros de asfalto y experiencias que lo habían convertido en un hombre difícil de asustar. Para él, las historias de la carretera eran solo cuentos para novatos.
Así que cuando en una cachimba de la autopista México-Tuxpan unos compañeros lo retaron a cruzar solo un tramo infame a medianoche, se rió en sus caras y aceptó sin dudarlo. Dicen que los que pasan por ahí solos no vuelven, o si vuelven, ya no son los mismos, le advirtió el flaco, otro trailero con años de experiencia, pero con menos valentía. Puras jaladas. Nos vemos en Tuxpan y la primera ronda la pagan ustedes, contestó Carlos, terminando su café y subiendo a su tráiler. La noche estaba negra como boca de lobo cuando tomó la desviación. A los lados de la carretera solo había monte y más monte. Conducía tranquilo, con la radio sonando bajito y un cigarro entre los labios, cuando su CB comenzó a hacer ruido. ¡Shh! Carlos, ¡shh! Era su radio, pero nadie más debería estar en la frecuencia. Pensó que era interferencia hasta que escuchó con claridad. Carlos, bájale a la velocidad. El tono no era de ninguno de los traileros que conocía. Era una voz baja, áspera, que le hizo apretar el volante. Se le enchinó la piel, pero no iba a asustarse por una pendejada. Miró el CB y respondió. ¿Quién chingados habla? Silencio. Luego, la estática se rompió con una carcajada distorsionada. Apagó la radio de golpe, pero en cuanto lo hizo, los faros de su tráiler iluminaron algo en la carretera. Un hombre de pie en medio del camino, inmóvil. Carlos frenó con todo, las llantas rechinaron y el tráiler se detuvo a centímetros de la figura. El hombre no se movió. No era un caminante normal. Su silueta parecía borrosa, como si estuviera envuelta en una neblina densa. El trailero encendió sus luces altas y en ese instante la figura se disolvió en el aire. El corazón de Carlos latía con fuerza. Apretó los dientes y volvió a avanzar, pensando que su mente le estaba jugando trucos. Pero a los pocos metros, el motor comenzó a fallar. Primero un jalón, luego otro, y finalmente el tráiler se apagó por completo. «No mames», gruñó, golpeando el volante. Intentó encenderlo una y otra vez, pero no hubo caso. El silencio de la carretera se hizo sofocante. Salió del tráiler con una linterna y revisó el motor. Todo parecía normal. Fue entonces cuando lo escuchó. Susurros. No venían del monte, sino de alrededor del tráiler. Giró la linterna y vio algo que le revolvió el estómago. Huellas de pies descalzos en la tierra, rodeando el vehículo. No eran humanas. Tenían dedos largos y delgados, con marcas de garras en la tierra. El miedo le cayó como un balde de agua fría. Se subió al tráiler de un salto y cerró las puertas con seguro. Quiso prenderlo de nuevo, pero algo golpeó la cabina. Un golpe fuerte, luego otro. Algo estaba afuera. Se atrevió a mirar por el retrovisor y su sangre se heló. Detrás de su tráiler, en la penumbra de la carretera, un grupo de figuras deformes lo rodeaba. Eran altos, con extremidades alargadas y ojos rojos que brillaban en la oscuridad. Uno de ellos se acercó más y alzó su mano esquelética, con garras afiladas, y raspó la puerta. Carlos sintió un pánico puro, crudo. Apretó los ojos y giró la llave una última vez. Contra toda lógica, el motor rugió con vida. Sin pensarlo, metió cambio y aceleró. Los seres soltaron chillidos guturales y se lanzaron hacia el tráiler, golpeando la carrocería con furia. Pero Carlos no se detuvo. Mantuvo el pie en el acelerador hasta que vio las luces de una gasolinera a lo lejos. Cuando entró en la zona iluminada, las sombras desaparecieron. El motor del tráiler volvió a fallar y se apagó, como si solo hubiera tenido la fuerza para sacarlo de ahí. Carlos se quedó jadeando, con las manos temblando sobre el volante. No podía entender lo que había pasado. Solo sabía una cosa. Nunca volvería a dudar de las historias de la carretera.
La carretera a Espinazo, en Nuevo León, es una de esas rutas que parecen interminables, rodeadas de monte seco y un silencio que pesa. Son pocos los que transitan de noche por ahí, y menos los que se atreven a detenerse. Pero yo, siendo camionero, ya estaba acostumbrado a esos paisajes solitarios. Esa noche, sin embargo, algo me hizo dudar de todo lo que creía posible. Venía manejando desde Saltillo con rumbo a Monterrey. Eran casi las 2 de la mañana y el cansancio comenzaba a hacer estragos en mi cuerpo. Mi cabeza pesaba, los ojos me ardían y las luces intermitentes de la carretera parecían estirarse como hilos de fuego. Decidí hacer una pausa. No quería arriesgarme a cabecear al volante. Fue entonces cuando lo vi. A lo lejos, en la orilla de la carretera, una figura se recortaba contra la oscuridad. Apenas un bulto inmóvil en medio de la nada. Al principio pensé que era un campesino esperando un aventón, tal vez alguien de los ranchos cercanos. Pero conforme me acerqué y las luces altas lo iluminaron, algo en su apariencia me hizo apretar el volante con más fuerza. Llevaba un zarape viejo y un sombrero de paja de ala ancha, pero su rostro estaba completamente cubierto por la sombra. Aun cuando los faros de mi tráiler lo bañaban de luz, su cara seguía oculta, como si la oscuridad se aferrara a él. Frené y bajé el vidrio, sintiendo el aire frío de la madrugada colarse en la cabina. «Compadre, mejor no pare», dijo de pronto con voz rasposa. Lo miré sin entender. «Si tiene sueño, aguántese. No se detenga, no duerma en ningún lado. Mañana en la curva grande va a pasar algo feo y no quiere estar cerca cuando suceda». Un escalofrío me recorrió la espalda. Intenté hacerme el valiente. «¿Cómo que algo feo?», pregunté, tratando de que mi voz no sonara temblorosa. El hombre se inclinó hacia la ventana y, aunque la cabina estaba iluminada, su cara seguía en penumbra. «Una familia entera, con todo y niños, se va a estrellar, y para acabarla van a llevarse a un motociclista que venía en sentido contrario. No se quede cerca, mejor váyase, y no mire atrás». Sentí que algo en mi interior se tensaba, como si mi instinto tratara de decirme que pisara el acelerador y me largara de ahí, pero el miedo me tenía clavado en el asiento. «¿Cómo sabe eso?», murmuré, sin poder evitar la pregunta. El hombre no respondió, solo se quedó ahí. Sin decir más, asentí y aceleré. Lo dejé atrás sin atreverme a mirar demasiado tiempo por el retrovisor, pero cuando lo hice, ya no estaba. Según yo, no creía en esas cosas, pero esa noche me negué a detenerme. Aunque los ojos me ardían del sueño, seguí manejando sin parar. El miedo me mantenía despierto. Cuando el sol comenzó a salir, llegué a un paradero y me metí a tomar un café. Unos traileros estaban platicando, y lo que escuché me hizo soltar la taza. «Dicen que en la curva grande hubo un accidente», dijo uno de ellos. «Una familia entera murió. Se salieron del camino y chocaron contra un motociclista que iba de frente. No quedó nadie vivo». Sentí un nudo en el estómago. La sangre se me heló. No quise decir nada, pero al salir del paradero y seguir la ruta, pasé por la famosa curva. Ahí estaban las patrullas, una ambulancia y los restos del auto destrozado. La moto estaba partida en dos. Se veía el rastro de la tragedia en la cinta asfáltica, vidrios esparcidos, metal retorcido y, lo peor de todo, el silencio que envolvía la escena, un silencio denso, fúnebre. No supe qué pensar. Nunca conté esta historia hasta ahora, pero esa noche en la carretera a Espinazo entendí que hay advertencias que no se deben ignorar. Desde entonces, cuando un compañero me dice que vio algo raro en la carretera, yo solo asiento y no pregunto más. Hay cosas que es mejor no saber.
Nunca me ha gustado manejar de noche por la carretera 85, la ruta entre Monterrey y Reynosa. Muchos compañeros traileros dicen que han visto cosas raras en esa vía, pero yo siempre fui escéptico. Hasta aquella noche. Era casi medianoche y la carretera estaba completamente vacía. Solo los faros de mi tráiler iluminaban el camino. Llevaba una carga de autopartes con destino a la frontera y me urgía llegar. Aceleré un poco, pero el cansancio ya me estaba pegando. Decidí parar en un área de descanso improvisada para estirar las piernas y echarme un cigarro. Me orillé en un pequeño claro junto a la carretera. Bajé del tráiler y, en cuanto di la primera calada, sentí un escalofrío. No era el frío, ni el viento. Era una sensación, como si alguien me estuviera observando. Miré alrededor y no vi nada, solo monte y la silueta de unos matorrales moviéndose con el viento. Pero entonces, un ruido me hizo voltear. Era un susurro, un murmullo bajito que venía del monte. Fruncí el ceño y agucé el oído. Era una voz de mujer, pero no entendía lo que decía. Parecía un cántico, algo enredado y extraño. Sentí un nudo en el estómago. No tenía lógica que hubiera alguien ahí en medio de la nada. De repente, la voz paró, y entonces la vi. Apenas distinguí su figura a unos metros de mí. Una mujer alta, con un vestido negro largo y sucio, que parecía flotar entre la maleza. No se movía, solo estaba ahí, viéndome. No pude ver su cara bien, pero algo en su postura me puso los pelos de punta. Mi primer instinto fue subirme al tráiler y largarme de ahí. Di un paso atrás y en ese momento, la mujer soltó una risa baja, ronca, casi como un gruñido. Me congelé. De pronto, se abalanzó hacia mí. Corrí como pude hacia el tráiler, sintiendo su presencia pegada a mi espalda. Cerré la puerta de un jalón y encendí el motor con las manos temblorosas. Miré por el espejo retrovisor y vi algo que nunca olvidaré. La mujer estaba parada a unos metros, pero ya no parecía una mujer. Su cuerpo estaba torcido de una manera antinatural y sus brazos eran demasiado largos. Sus ojos brillaban con un resplandor rojizo. Me sonrió, mostrando unos dientes podridos y afilados. Pisé el acelerador como loco y la dejé atrás, o al menos eso creí. No había avanzado ni 1 kilómetro cuando algo golpeó la caja del tráiler, un estruendo seco, como si algo enorme hubiera caído sobre la carga. Miré por el retrovisor, pero no había nada. Apreté los dientes y seguí manejando, repitiéndome que todo era mi imaginación. Entonces escuché un susurro dentro de la cabina. Un rezo en un idioma que no entendía. Mi piel se erizó. Sentí una respiración helada en mi oído. Algo estaba ahí conmigo. Miré de reojo y, en el reflejo del parabrisas, la vi sentada en el asiento del copiloto. Grité y giré el volante sin pensar, saliéndome del camino. El tráiler derrapó y en el último segundo logré enderezarlo. Cuando volví a mirar, ella ya no estaba. No sé cómo llegué a Reynosa esa noche. En cuanto vi las luces de la ciudad, me orillé y respiré hondo. Las manos me temblaban y el sudor me escurría por la frente. Pero a veces, en la carretera, cuando estoy solo y la noche es demasiado callada, juro que escucho ese susurro otra vez.